es pedirle a Dios que nuestra mente no sea traicionera de la fe. Es pedirle a Dios que nuestra mente no mate la fe. Porque cuando nuestra mente trata de buscarle explicación a las cosas que no tienen explicación, trata de buscarle una razón a las cosas que no entendemos, razones que no entendemos naturalmente, sino espiritualmente, la mente lo anula y se niega a entrar en ese terreno. ¿Ahora sí se entendió? No, no sé cómo explicar. Yo le pido al Señor que cuando terminemos entiendas todo. Pero cuando uno sale de esa mentalidad natural y es renovado el espíritu en la mente, no es que el cerebro se va a desarrollar un poco más, no es que vas a usar el 100% de tu cerebro. Vieron que dicen que usamos solamente un 10% o algo así, es un dicho, no sé si es una estadística real o no, pero dicen solo usamos el 10, imagínense si usáramos el 20. Bueno, si usando el 10 nos comportamos naturalmente, no significa que vamos a usar el 30, el 40 del cerebro, por eso vamos a entender lo espiritual. Porque para entender lo espiritual hay que renovar el espíritu que obra en la mente. Ese espíritu que obra en la mente es natural. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él quiere también gobernar tu mente. Y que tu mente deje de ser natural, que dejes de creer en lo que ves, sino que no por fe andes y no por vista. Quiere que camines por fe, no entendiendo que, ay no, pero si yo sigo caminando, no sé cuál es el futuro, no sé qué es lo que puede pasar. Porque el Señor espera que nosotros caminemos por fe y no por saber lo que viene por delante. Es renovar el espíritu en la mente. Renovar el espíritu en la mente te hace cambiar tu manera de pensar, pero no que ahora antes eras de River y ahora sos de Boca. No es eso, no se concentra en esas pequeñeces, no es así, sino que te saca la mente del mundo y de las posibilidades que en ese mundo tenés y te traslada al reino de luz, como en vida lo hace el Señor. Nos saca de tinieblas, nos pone en reino de luz. Te saca de la mente humana, de la mente mundana, dejando las cosas viejas pasadas atrás, y te pone en el reino de Dios, en una mentalidad de milagros. Te pone en una mentalidad de que no importa cómo sea, hay un Dios que puede hacer lo posible. Yo no sé si lo vas entendiendo, pero quiero que les voy a dar una porción para que entendamos la diferencia entre las mentalidades. ¿Les parece? El Evangelio de Juan y capítulo 9. Jesús iba pasando y se encuentra un ciego. Dice, va a salir en pantalla, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miren la mentalidad humana de esos hombres enseñados humanamente, no inspirados por Dios. Ellos ven a un hombre en necesidad, en una enfermedad, y le preguntan al Señor. Miren, cayeron al lugar indicado, fueron a preguntar. Pero dijeron: Señor, no le dijeron: Señor, ¿por qué este está así? ¿Me siguen? ¿Le preguntaron eso al Señor? No. Dijeron: Señor, ¿por qué este está ciego? No. Dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? El Señor fue muy bueno. Yo le había pegado un cachetazo. ¿Cómo decir que pecó este? Antes de nacer pecó, ¿no? Pero era una mentalidad humana. Es una mentalidad donde se trata de encontrar una respuesta a algo espiritual.
Miren lo que le dice el Señor. Esto es algo espiritual. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. No es lo que estás pensando vos con tu mente humana, con tu mente arraigada a esta tierra. Es lo que pensó mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Es enviar a la tierra ciego, para que cuando yo venga a la tierra le dé vida, le dé sanidad, le abra los ojos y sea transformado en el poder del Espíritu. Aleluya. Estos van y le preguntan, normal, es algo normal. ¿Por qué? Porque antes se creía que el que estaba enfermo era porque alguien había pecado. El pecado trae enfermedad, pero no todas. Ahora sabemos por Jesús. Él nos abrió, nos sacó la mente de la tierra y nos la puso en el Espíritu y nos dijo, no por pecado son todas las enfermedades. Hace 30 años atrás venía alguien enfermo a la iglesia y le decía, arrepentite, arrepentite, arrepentite. Ya no sabía, le pedía perdón a los bisabuelos muertos que no tenían nada que ver con él. Ya no sabía de qué arrepentirse, pero no se sanaba. ¿Por qué pasaba? Una mente no transformada, una mente no renovada. Estaban ahí, el pecado trae enfermedad. 1 más 1, 2. Y chao. ¿Se entiende? Nadie pensó que 0 más 2 es 2 igual. No, era 1 más 1. Entonces, el renovar el espíritu en la mente es pedirle al Espíritu Santo que saque nuestra mente de lo natural y la traslade a lo espiritual. Que saque nuestra mente de lo que lo natural ve, los ojos, lo que los oídos oyen, lo que tus manos sienten, por donde tus pies caminan. Es pedirle a Dios que te saque de esas sensaciones naturales y te lleve a un mundo espiritual. Uno que no ves, uno que no podés palpar, uno que tal vez no podés oír, pero es uno que existe. Y ahí es donde Dios reina. Y donde Dios reina todo es posible. Donde Él está, hay libertad, hay plenitud de gozo, hay cosas que pasan, alguien viene llorando, desconsolado y se va alegre. La mente no lo puede entender, pero el renuevo del espíritu en la mente es el que ocasiona que esa persona cambie su lamento en baile. Aleluya. Y hoy el Señor, ahora empiezo a predicar, ¿puedo? El Señor me mandó a predicar acerca de una mentalidad diferente. Porque hombres y mujeres de Dios tuvieron una mentalidad diferente. Y eso los hizo avanzar, los hizo conquistar, los hizo crecer, los hizo hombres y mujeres de renombre. Hoy los leemos en la Escritura y nos ponemos y felices y leemos la historia, como ya hablábamos de Sansón, que tuvo fe, que aunque se equivocó y entregó su propio ministerio a una mujer, a Dalila, el Señor tuvo misericordia de él y se acordó se acordó la promesa que le había hecho. Eso prediqué esta mañana, luego lo ven en YouTube. Pero esos son hombres y mujeres que están ahí escritos para nosotros, para que entendamos que ellos no se guiaron por lo natural. Ellos fueron renovados en el espíritu, en su mente. Una de esas historias está en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 habla de que Jesús estaba yendo a la casa de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, porque su hija estaba muy enferma. Y luego se acerca uno de los sirvientes de su casa y le dice: Jairo, no molestes ya más al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús, ¿qué le dice? El martes lo hablamos en el discipulado. No temas, solo cree. Solo cree, Jairo. Yo no me imagino la controversia mental que tuvo Jairo en ese momento. Le decía: ¿qué quieren que crea? Está muerta mi hija. Pero saben que no les iba a hablar de Jairo, sino de una mujer que camino a la casa de Jairo, ella estaba enferma hace muchos años, perdía sangre y estaba muriendo y se había gastado todos sus bienes, dice la Escritura.
Todo lo que tenía se lo había gastado en médico y médico tras médico. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Saben esta mujer lo que había creído? Ella dijo, ella no tuvo una mente natural. El Señor Jesús andaba sanando por todos lados. Sí, todo el mundo sabía que Él era un sanador, un libertador, y muchos sabían que Él era el Mesías. Pero, ¿cómo sanaba Jesús? Ponía sus manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Pero esta mujer tuvo un espíritu diferente. Esta mujer dijo, aunque Él no me toque, si yo tan solo tocar el borde de su manto. Alguno piensa que le tocó un pedazo de la túnica. No, el borde son unos hilos. Si alguno vio al pueblo judío que anda con unos hilos colgando, no se llaman hilos, pero en la ignorancia o la poca cultura judía lo puedo decir así, unos hilos que cuelgan, ese es el borde, unos hilos. Solo tocarlo, voy a ser sano. Ninguno de los que habían estado antes de esa mujer, los que han aparecido en los evangelios, había tenido esa mentalidad. Aunque no me ore, si solo tocara el borde de su manto, voy a ser sana. Eso es una mentalidad de cosas imposibles. Es una mentalidad de milagros. Es una mentalidad renovada. Y uno dice, pero pastor, ¿cómo había sido renovada en su mente si todavía no había conocido a Jesús? No se lo puedo responder. Pero ninguno antes de ella había tocado el manto y había sido sano. Ninguno había tocado el borde ni siquiera de su capa y había sido sano. Esta mujer creyó. Obviamente tendría que explicar todo un contexto cultural para que entiendan por qué Jesús no iba a poder imponer sus manos sobre ella. Pero esta mujer creyó diferente. No se abstuvo a lo natural. No pensó, no, pero no me va a sanar, porque si no me ora siempre voy a estar enferma. Esta mujer tuvo un pensamiento diferente y dijo, no importa si me ora, si me toca, si no me toca, no importa, no va a ser contaminado, pero yo voy a recibir mi sanidad si tan solo tocar el borde de su mano. Jonatán tenía una mentalidad de cosas poderosas. A mí me encanta hablar de Jonatán. Primero por lo loco que estaba. Segundo porque el escudero de él estaba peor de loco. Pero al margen de eso, Jonatán se paró delante de una guarnición de filisteos y con una sola espada contra toda una multitud de gente armada. Él tuvo una mentalidad diferente. Cualquiera en la mentalidad natural diría, ¿qué vamos a hacer con esta espada contra tantos soldados? Pero ¿saben qué? En un instante vino la mentalidad del Espíritu a Jonatán y dijo, Dios puede. Decirle al que está al lado tuyo, Dios puede. Dios puede salvar con esta espada. Dios puede salvar con un palo. Dios puede salvar con dos que le crean, que tengan otra mentalidad. Y ellos se levantaron y fueron y mataron a 50. Y lo que no mataba a Jonatán, lo mataba a su paje de armas, su escudero. Aleluya. Primera de Samuel 14:6 dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Otros con una mentalidad de milagros. Me encanta hablar de ellos tres también. Sadrac, Mesac y Abednego. Esos tres que no se inclinaron delante de la estatua que había levantado Nabucodonosor. Los mandaron a buscar.
los pusieron delante de Nabucodonosor, el rey más importante sobre toda la tierra, que al que quería le quitaba la vida y al que quería lo perdonaba para que viva. Y los pararon delante de él y le dijeron: ¿así que ustedes no se van a inclinar delante de mi estatua? Daniel 3 y versículo 19 dice que ellos le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Picante los muchachos. ¿Para qué preguntar? En otras palabras, ¿no? ¿Para qué preguntás? Y dice el versículo 17 que estos dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Saben lo que le están diciendo al rey Nabucodonosor estos tres? Nadie en el mundo salió nunca de un horno de fuego. En la mente natural dice: si te echan en ese horno, te vas a quemar y vas a morir sufriendo en ese horno. Pero ellos dijeron algo diferente. Ellos dijeron: sepas, rey, que nuestro Dios nos puede librar del horno. Mi Dios me puede librar del horno. Nuestro Dios te puede sacar de las pruebas. Nuestro Dios puede hacer los imposibles. Esos tres tenían mentalidad de milagros. A esos tres no les tenían que contar lo que Dios puede o no puede hacer. Esos tres sabían que Dios era poderoso para no solamente librarnos del horno de fuego, sino para meterse en el horno con ellos. ¡Aleluya! ¡Dale gloria, dale gloria! Y el último ejemplo, una mujer. Para que no se pongan mal mis hermanos. La tsunamita. Yo creo que todos conocen esa historia, pero la tsunamita había hecho un aposento y había preparado una silla, una mesa, una mesita de luz. Todo para que el varón de Dios, Eliseo, se quede en su casa. Y él le dio una palabra y le dijo: de aquí a un año vas a tener un hijo. Ella nunca había tenido hijo y se cumplió esa promesa. Pero cuando el niño creció, murió. Dice la escritura que dijo: ¡ay, mi cabeza! Quién sabe que habrá muerto, ¿verdad? Pero murió. Y ella, en lugar de tener una mente natural, y hubiera hecho, y hacer, mejor dicho, lo que hubiera hecho cualquier madre: gritar, desconsolada, llamar al marido, retarlo porque el hijo se murió. Cualquier cosa que haría una mujer en su mente natural. Enojarse con Dios, enojarse con el mundo, enojarse con los siervos porque no lo cuidaron bien. Se quedó callada. Se quedó callada. ¿Saben por qué? Porque su mente de imposible sabía que había uno que tenía el Espíritu de Dios. Así que ella fue. La mujer vio a su hijo muerto, lo acostó en la cama del hombre de Dios, la que le había preparado para Eliseo, lo puso en su cama y se lo fue a buscar. Cualquier otra persona en el mundo hubiera dicho todas las barbaridades que les cuento, pero ella no. Ella tenía una mentalidad diferente. Ella pensó en su interior: yo ahora voy y lo traigo a Eliseo, y hasta que no se levante de entre los muertos mi hijo, no se va a ir. Así que le salió Giese al encuentro y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Nada, está todo bien. Y cuando llegó a Eliseo, se abrazó a los pies y no lo dejó irse. ¿Saben por qué? Porque tenía en la mentalidad que alguien, un hombre de Dios, podía hacer que su hijo viviera. Esa mentalidad no tenía errores, hermano. Era una mentalidad de imposibles. Era una mentalidad de milagros. Era una mentalidad que hoy en día falta dentro de la iglesia. Hoy la gente, los ministros de la iglesia esperan la psicología para ayudar a las personas y sus problemas. Pero yo conozco a uno que no usa psicología. Yo conozco a uno que directamente cambia tu mentalidad. Él renueva el espíritu en tu mente. Te saca de la
condición de hombre, de humano, de pecador, de ir al pasado y de las pasiones de este mundo. Y te lleva más alto, te lleva a una mentalidad de milagro, te lleva a entender que mejor es la vida con Él que toda la vida sin Él. Te lleva a entender que Él es un Dios de imposible y de que cualquier problema que surja en esta tierra, Él va a estar con nosotros para librarnos. ¡Aleluya! Esa mentalidad es la que hace falta dentro de la iglesia. Mentalidad de que Dios sí lo puede hacer. Pero no solamente eso, sino que Dios lo va a hacer. Esa mujer no dudó de que Eliseo iba a hacer algo para que su hijo viviera. No lo hizo Eliseo, lo hizo Dios. Pero no lo dudó. Ayer me mandaban mensajes de un milagro que hay sanidad. Al final no pudimos testificar hoy, pero es un milagro que el otro día oramos por sanidad y la persona recibió sanidad, una niña recibió sanidad. Y le dice a los padres, le dice, yo sabía que el Señor me iba a sanar. Es otra mentalidad, hermano. Es otra mentalidad. Yo sabía que el Señor me iba a sanar. No es creer que lo puede hacer. Yo creo que todos creemos que Dios nos puede sanar. Todos creemos que Dios nos puede librar. Todos creemos que Dios nos puede ayudar. Pero yo vengo a pedirle al Señor hoy que cambie tu mentalidad. No es que Él puede, es que Él quiere. Él quiere sanarnos, Él quiere librarnos, Él quiere pelear nuestras batallas, quiere que le creas. No quiere que estés pensando que Él tiene poder para hacerlo, pero no lo quiere hacer contigo, lo va a hacer con otro. El Señor quiere que entiendas que tenés que tener una mentalidad diferente. No atada a lo natural, sino rendida a lo espiritual. Porque Él tiene el poder para cambiar nuestras realidades. ¿Lo crees? Qué fácil es creerlo con la boca. El Señor cambia realidades, hermano. Lo hace. Nunca lo va a dejar de hacer. Pero tenemos que aprender a vivir desatados de lo natural. Si te atás a lo natural, andas como con un grillete, ¿verdad? ¿Saben lo que es un grillete? Que se pone así, que le ponían a los presos antes, las películas de Chaplin, si a alguno le gustaba. O el tío Lucas que andaba con uno de esos en algún momento, creo, si no mal no recuerdo. Y es algo que te impide crecer, que te impide avanzar, que te impide conquistar. Muchas veces atiendo matrimonios y los matrimonios por ahí, no ustedes están todos bien, perfectos, gracias al Señor, pero hay algunos matrimonios que tienen problemas. Y esos matrimonios que tienen problemas tal vez te dicen, no, pastor, esto es imposible. Y es lo que el diablo les quiere hacer ver. Están atados a lo natural. Así que yo no empiezo mi consejería diciéndole, no, sí, Dios lo puede hacer. Sino empiezo diciéndole, bueno, ¿qué tenés que cambiar? Tratando a la persona. Porque lo primero que tiene que hacer es sacarse el grillete y entender que Dios no solamente tiene el poder para restaurar su familia, Dios quiere restaurar su familia. Dios lo quiere hacer. Una mentalidad diferente. Yo le pido al Señor que todos nosotros empecemos a tener esa mentalidad de milagros. Porque si la tenemos, empezamos a ver los milagros. Los empezamos a ver. Si alguien tiene mentalidad de milagro, ¿saben qué? Puede no tener un mango en su bolsillo. No sé cuántos están igual. Mira, no me levanten la mano. Podemos no tener un mango en el bolsillo, pero sabemos que nunca nos va a faltar. Alimento en nuestras casas no va a faltar. ¿Por qué? Hay una promesa. Si el Señor alimenta a los pájaros, ¿cuánto más importantes somos nosotros? Él nos va a dar su provisión. Si tenemos mentalidad de milagros,
No oramos para ver si el Señor nos quiere sanar. Le pedimos que nos sane y creemos que lo va a hacer. Todo debajo del cielo tiene su tiempo, seguro. Pero nunca dudo de que Dios me va a sanar. Nunca dudo de que Dios va a sanar nuestras vidas, nuestras familias. Nunca dudar. Porque si lo dudamos, estamos atados a lo natural. Yo oro que tengas una mentalidad de milagros. ¿Saben cómo es una mentalidad de milagros en un creyente? ¿Se los digo? ¿Quieren? Cortito y resumido. Viene alguien y te pide, ay, es que estoy enfermo y necesito que haya un milagro en mi vida. Y vos le decís, vení que vamos a llevarte con el pastor, que él va a orar por vos. Esa no es una mentalidad de milagro. Mentalidad de milagro es que alguien viene y te pide, tengo esta enfermedad. Y vos les digas, vamos a orar porque Dios te va a sanar. Yo voy a orar por vos, voy a interceder por Dios, por vos a Dios. Y el Señor, que es fiel, Él va a escuchar la oración. Él va a sanar tu vida. Es una mentalidad diferente. No es que algo va a hacer o va a pasar porque el otro lo haga. Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere renovar el espíritu en tu mente, no solamente en la de Pablo, en la de Pedro, en la de los apóstoles. Quiere renovar el espíritu en la mente de su pueblo. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Que las señales que siguen a los que creen estén sobre toda la iglesia. Las señales que siguen a los que creen estén sobre tu vida. No solamente sobre un ministerio, un pastor, estén sobre vos. Y vos ores por los enfermos y ellos se sanen. Y vos prediques el evangelio y ellos se conviertan. Y vos tengas esa autoridad que Cristo le dio a la iglesia. No es tan difícil, pero sí es difícil de poner en práctica. Pero nuestra mentalidad está atada. A veces tenemos que pedirle permiso al pastor para movernos. Pastor, ¿puedo orar por mi mamá que está enferma? ¿Por qué me estás preguntando? Anda y orale y hacelo con fe. Se va a sanar. No, pero pastor, a mí el Señor no me dio el don de sanidad. Estás atada a lo natural. Tu mente tenés que escuchar a un disque profeta que te diga que vos recibiste el don de sanidad para orar por alguien y que sea sano, ¿verdad? No me lo van a confesar, yo lo sé. Pero ahí se sentirían como más respaldados. Yo le pido al Señor que cambie el espíritu en la mente. Que no estemos atados a lo natural. Que no estemos atados a lo natural. Porque el Señor nos quiere llevar de triunfo en triunfo. Y esos triunfos están en el mundo espiritual. Están en la mente de aquel que fue renovado en el espíritu. De aquel que cree. Esta mañana hablé acerca de creer en sus promesas. Y hoy completamos, bueno, yo no, el Señor completa esa enseñanza diciéndote, renova el espíritu en tu mente. Pedíselo al Señor, que no estés más atado a lo natural. No estés más atado a lo natural. Yo oro que el Señor haga esa obra en nosotros esta noche. Saque el velo. Hay un velo sobre nuestros ojos que nos hacen solo ver lo natural. Que Él saque el velo a lo espiritual. Imagínense si el Espíritu Santo vino sobre 120 en el aposento alto y renovó su espíritu en la mente. Y esos 120 conquistaron el mundo para Cristo. Fueron por todas las ciudades y no tenían ni internet, ni redes sociales, ni mensaje de WhatsApp, ni poder compartir videos en Facebook, en Instagram, en las redes. ¿Cuánto podemos hacer nosotros creyéndole al Señor y con todas esas herramientas? ¿Cuánto más? Yo a veces me imagino, para reírme un rato, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Pablo con WhatsApp, ¿no? ¿Para qué andar con problemas? Tener que andar pidiéndole a Luca que le escriba las cartas. Tú, WhatsApp de audio. Y empezaba a enseñarle a la iglesia, a edificarla, a decirles, no queden atados a lo natural, renueven el espíritu en su mente. ¿Saben por qué?
Porque Dios tiene planes más altos para los que le creen. Dios tiene planes más altos para los que le creen. Dice, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, porque más altos son mis caminos que sus caminos. Alguien que le cree y se saca el grillete de lo natural, ¿saben qué hace Dios? Lo levanta. Lo levanta para que camine más alto. Lo levanta para que vea más alto. ¿Saben? Me acuerdo. Hace muchos días, eso es hace muchos años creo, yo no sé cuánto. Pero una vez les conté una historia de John Wesley. Con esto termino, se lo prometo. John Wesley iba caminando con un hermano de la iglesia y ve un muro de piedra, ¿no? de ladrillo tal vez, y ve que había una vaca mirando por arriba de los ladrillos. Algunos del antiguo por ahí se acuerdan. Y hay una vaca mirando así. Y él iba hablando con el hermano, que el hermano tenía problemas para creer en el Señor. Y él miró la vaca y le dijo instantáneamente al hermano que iba caminando con él: vos sos como esa vaca. Qué pastor, ¿no? A ver si yo le digo vos sos como ese animal alguno. Dice, vos sos como esa vaca. Dice, ¿ves cómo la vaca tiene que estirar el cuello para ver? Sí. Bueno, todos nosotros estamos cerrados a lo espiritual. Todos. Pero cuando uno cree en las promesas de Dios, cuando uno cree y es renovado en el espíritu, en su mente, no necesita ver lo que está del otro lado del muro. Solo cree. Decir al que está al lado tuyo, solo cree. Lo que le faltaba al hermano de John Wesley era creer. Solo creer. No importa si veía o no lo que había detrás del muro. Eso es renovar el espíritu en la mente. Eso es saber y confiar de que Dios siempre tiene un plan bueno, un plan seguro, un plan en el que podemos descansar y confiar, que es mejor que el que nosotros planificamos, que el que ideamos, el que pensamos. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo le pido al Señor que Él lo haga. Si Él lo hace, no vamos a ser como la vaca tratando de ver qué va a pasar más adelante, estirando el cuello. Vamos a ser de los que creen. Y para el que cree, todo es posible. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amado Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que renueves el espíritu en nuestras mentes, Señor. Quita el espíritu del mundo que nos hace ver lo natural, tal vez lo que es científicamente posible o lo que podemos adquirir o tener o conseguir con nuestras habilidades, Señor. Y que podamos pensar en un Dios todopoderoso, ser renovados en ese espíritu en nuestra mente para poder creer, para no estar atados a lo natural, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, renuévanos, Señor. Renueva el espíritu en nuestra mente. Haznos entender, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y los imposibles los quieres hacer con nosotros, Señor. Te ruego, Señor, cambia nuestra manera de pensar. Que podamos pensar con Jonatán, Señor, que para ti no es difícil ganar la batalla con muchos o con pocos. Que podamos pensar como Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, que no importa cuánto el enemigo caliente el horno, Señor, tú nos vas a librar. Que podamos pensar como esa mujer que sufría del flujo de sangre, Señor, que sin nunca haber visto un milagro igual, ella lo creyó, Señor, y se hizo realidad en su vida.
Podamos ser como la tsunamita, Señor, que aunque recibamos malas noticias, noticias que pueden trastornarnos, hacernos sufrir, dolernos, sepamos que hay un Dios que cambia las realidades. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Espíritu Santo, renueva el Espíritu en nuestra mente, Señor. Renueva el Espíritu en nuestra mente. Pídeselo a Él. Si sabes que tu mente está sujeta a lo natural, pídeselo a Él. Perdón, Señor. Renueva el Espíritu en mi mente. Renueva el Espíritu en mi mente, Señor, para que vea los milagros, para que vea tus señales, para que vea tus propósitos, tus caminos, para que vea tu buena y perfecta voluntad para mi vida, Señor. Renueva el Espíritu en mi mente, Señor. A veces Dios nos tiene que desacomodar un poco para que entendamos que Él tiene algo diferente. A veces el Señor, en su amor y su misericordia, nos lleva a la prueba, al desierto, para que podamos ver esa nube en el desierto, que es su presencia. A veces estamos en una noche oscura, pero es Él diciéndonos que adelante está esa llama de fuego para alumbrar nuestras vidas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Señor, y renueva el Espíritu en nuestras mentes. Levanta una iglesia de fe, Señor. Levanta una iglesia que te crea. Levanta una iglesia que, sin importar la adversidad, Señor, sepa que tú estás por encima de lo natural, que tú estás por encima de lo que vemos, Señor. Tú estás por encima de lo que sufrimos. Tú estás por encima de las oraciones que todavía no fueron respondidas. Tú estás por encima, Señor, y tienes buenos planes para nosotros. Renueva el Espíritu en nuestras mentes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, pide oración. Yo siento que el Señor lo va a hacer. Yo siento que Él lo va a hacer. Oh, Espíritu Santo. Renueva el Espíritu en la mente de tus hijos para que entiendan que tú estás ahí esperando por ellos, Señor. Que también la comunión es para todos nosotros. Renueva el Espíritu, Señor, en la mente para que podamos buscarte cada día, Señor, sabiendo que tú estás por nosotros también, Señor. Te ruego, Espíritu de Dios, glorifícate. Glorifícate, Señor. Renueva el Espíritu en la mente de tu pueblo. Que tu pueblo crea, Señor. Que tus hijos tengamos una fe inquebrantable, una fe de milagros, mentalidad de milagros, Señor. Que no estemos atados a lo natural, sino entendiendo que tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tenemos un Dios mucho más grande. Por eso no entra en nuestro cerebro lo que Él puede hacer. Por eso no entra y necesitamos un renuevo. Necesitamos que tú renueves nuestras mentes. Que de una vez por todas y para siempre entendamos que tus planes son buenos. Tus planes son buenos. Tus planes son mejores. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Renueva el Espíritu en nuestra mente.
Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Oh, yo siento su presencia. Yo siento esa presencia de mi Señor. Oh, tú sabes, Señor, cuánto te amo. Y te pido, amado, renueva. Quita esa mente escasa de nosotros. Quita esa mente escasa, Señor. Quita la mentalidad escasa. Yo siento orar por esa palabra. Quita esa mentalidad escasa, Señor. Porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de maravillas. Tú eres un Dios para el cual nada es imposible. Tú eres el único y verdadero Dios. Te pedimos que no sea, Señor, nuestra mente escasa. Que no pensemos escasamente, Señor. Que no nos, Señor, que no, a veces no entendemos cuánto valemos. Cuánto precio tú pagaste por nosotros y por todos fue el mismo precio. Ruego, Espíritu Santo, renueva el espíritu en la mente. Toda atadura en el nombre de Jesucristo en nuestra mente. Todo lo que ate nuestra fe, lo que ate nuestros ojos para no poder verte, Señor, se rompe en el nombre de Jesucristo toda atadura. Se rompe en el nombre de Jesucristo toda atadura en la mente. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre tu mente. Declaro libertad sobre esa mentalidad natural. Libertad para creer en aquel que nos llamó, para creer en el poder que tiene, para creer en el Dios de lo imposible. Él es Dios que hace todas las cosas posibles. Renueva, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas en nuestras mentes. Todo argumento de nuestros padres, de nuestros seres queridos que nos hayan atado la mente. De que nunca íbamos a poder, de que nunca íbamos a avanzar, de que nunca lo íbamos a lograr, de que nunca íbamos a hacer nada importante. Se rompe ahora ese argumento, porque con Cristo todo es posible. Y a Él le encanta, a mi Dios le encanta, a Él le gusta sacar a lo menospreciado y lo vil del mundo y ponerlo más alto, ponerlo más alto. A Él le gusta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo hiciste conmigo. Gracias, Señor, porque lo haces con tus hijos. Te ruego, Señor, se rompa toda fortaleza. Con tu mano en tu cabeza, Señor, rompe toda fortaleza en la mente. En el nombre de Jesús, rompe la fortaleza, Señor. Rompe todo argumento del enemigo que los ate a lo natural. En el nombre de Jesucristo, declaro libertad. Ahora, tócales, Señor. Tócales con libertad. Tócales con libertad, Señor. Rompe las fortalezas del enemigo, porque para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Te ruego, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que esta tu iglesia empiece a caminar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Y te vuelvo a repetir porque lo vuelvo a sentir en mi espíritu. No seas escaso. Señor, quita toda mentalidad de miseria, toda mentalidad de escasez. Quítala, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe toda fortaleza en nuestra mente, de escasez, de miseria, de pobreza. Sí, Señor, podemos no tener un peso en el bolsillo, pero somos tus hijos. Somos tus hijos y tú tienes cuidado de nosotros. Y tú vas a hacer lo imposible posible, Señor. Rompe esas mentalidades de escasez, de pobreza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre tu pueblo. Declaro libertad sobre tus hijos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rompe toda fortaleza. Rompe toda fortaleza. Gracias, Señor. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, muévenos, Señor, a esa mentalidad de milagros. Muévenos a esa mentalidad de milagros, Señor. No está en nosotros, no es una decisión tuya, no es algo que puedas dejar de pensar y cambiar tu pensamiento en otra cosa. El único
que puede cambiar tu mentalidad es el Señor. Él va a cambiar tu mentalidad a una mentalidad de milagros. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.